Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 384 de la séptima temporada. Hoy, respuestas existenciales con Edgar Pacheco. A las preguntas existenciales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Voy a decir dos cosas, porque estos tíos maltrechos de la cabeza piensan que uno es tan anticatólico que no puede uno asegurar que hay cosas buenas en el catolicismo. Primero, no soy anticatólico, soy antipapista, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas porque católicos somos todos aquellos que profesamos la fe cristiana derivada del símbolo de los apóstoles. Católico es un adjetivo, no un sustantivo, es decir, significa universal. La fe universal que profesamos todos, como decía Lerins, lo que se ha creído en todas partes, en todo momento y en todo tiempo, eso es lo que hace obviamente el cristiano, ¿no? Creemos en un solo Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Santa Iglesia. Entonces, católico se me hace como que es un secuestro de la palabra por parte de los papistas, así que una forma mejor de referirse a ellos es papistas. De hecho, es la forma en que los protestantes se refieren a ellos, ¿no? Papistas. El Papa es el anticristo y Roma es la gran ramera papista, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen las escrituras, no siguen la tradición, no siguen la historia, siguen al Papa, ¿no? Ellos están enamorados del Papa y tienen una suerte de ginocentrismo en torno a la figura esta que han creado de la diosa María, ¿no? Esa que se han inventado ellos, que dicen que es María, la del Nuevo Testamento. Entonces, hay razones suficientes para decir, yo no puedo ir en esa locura con ellos, ¿no? Es decir, ayer me sorprendió mucho, ¿no? Que Paco Arenas, Paco Piedras, Paco Adrenocromo, citara literalmente a San Ignacio de Loyola y dijera, si la iglesia dice que es verde, aunque yo lo vea blanco, tiene que ser verde. Yo no sabía que para ser católico había que escupir, ¿no? sobre el cerebro y aventar una alcantarilla. A mí se me hace ridículo eso, pero el asunto aquí es que hay buenas razones para decir, no, el catolicismo es la peor manera de vivir la fe cristiana. Si bien el protestantismo no es perfecto y tiene algunos huecos que deben ser rellenados con argumentación y que probablemente no lo hemos logrado, aún así nosotros creemos que el protestantismo es la mejor forma de vivir la fe cristiana a través de una comunidad de fieles autónomos que no le rinden pleitesía a un hombre que se exalta a sí mismo, como dice la palabra en Tesalonicenses y en Timoteo, el hombre de pecado, ¿no? De que se pone títulos, vicario, supremo, pastor, sumo pontífice y todos esos títulos arrogantes que están por encima de la dignidad misma de Cristo, que siendo él en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Mientras Cristo se humilló, este tío se exalta y se llama sumo pontífice, vicario de Cristo y tantos títulos arrogantes que obviamente cuando yo los veo digo, a ver, hay una línea insondable, ¿no? Entre Pedro, el apóstol humilde, el pescador que dice no tengo oro ni plata, y este hombre arrogante, este pretencioso que vive en Roma, que se hizo con la mitad de Italia, que vive en un país dentro de otro país, que tiene una guardia suiza, que tiene obviamente todo ese cortejo de personas que lo sirven, y decir que sea el sucesor de Pedro. Son buenas razones, pero para mí la razón más de peso es epistemológica, de orden epistemológico, porque el catolicismo no responde las preguntas existenciales del hombre como las responde el protestantismo a través del principio de sola escritura. Y se los voy a demostrar. Pero antes de demostrárselos, porque creo que ustedes deben de saber que todos los hombres, como somos una unidad psicosomática, tenemos obviamente preguntas existenciales, ya sea que seas filósofo, seas un niño, seas un adolescente, seas cristiano, ateo, musulmán, budista, todos los hombres vivimos inmersos en la incertidumbre de la crisis existencial, que bien abordaron todos esos locos, ¿no? Del siglo XIX, esos existencialistas como Sartre, como Camus, como otros que quisieron empujar esa dialéctica tratando de hacerle ver al hombre que la vida es básicamente como basura, ¿no? Pero que tienes que vivirla, no importa que sea basura. Miren, la realidad es que el hombre tiene ciertas preguntas existenciales, eso es verdad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo debo de vivir? Etcétera, etcétera. Yo creo que el catolicismo romano, junto a las demás religiones paganas, no responde las preguntas existenciales del hombre. Y una de las formas de vida espiritual que mejor responde a esas preguntas es el protestantismo. Y es por eso, en ese orden epistemológico, que yo jamás me haría católico romano. Nunca, no va a suceder, hermanos. Nunca, jamás en la vida volveré a la cloaca de donde el Señor me salvó. Eso no significa que no exista un pueblo en el catolicismo. Tampoco no significa que haya gente honesta, bondadosa y que intenta a tientas encontrar a Dios y ser encontrado con buenas obras. Soy testigo de que hay muchas personas en el catolicismo romano que son personas decentes, honorables, y a ver, el mismo Wesley
el mismo Wesley honraba muchísimo a un escritor mexicano que era católico, que él amaba, ¿no? Y lo leía de tiempo en fuera de tiempo. Uno de los libros más leídos de Wesley es de Tomás de Kempis, que es otro católico. Wesley es ecléctico, es decir, él va a tomar lo mejor del catolicismo y también del catolicismo oriental. Sin embargo, yo he contado en otras ocasiones que mi trasfondo fue un trasfondo de degradación moral a causa de que crecí en un contexto justamente pues malo, ¿no? Un contexto sin papá, un contexto sin mamá, un contexto sin autoridades, un contexto sin valores, sin principios morales, un contexto sin conocimiento, un contexto sin estudios, un contexto pues malbaratado, como la mayoría de las personas que viven en los estratos económicos bajos, que no es una justificación, pero sí es cierto que el piso no está igual para todos y que, a ver, que muchas veces aquí en México y en muchos países el narcotráfico hace agenda justamente de todos esos jovencitos, todos esos niños que no ven la salida y se meten en el narcotráfico como una salida fácil. En ese contexto, hermanos, en ese contexto, bueno, si mi mamá está viendo este video, ella puede dar testimonio de que muchas veces tuvieron que ir a sacarme de la comandancia porque, a ver, en medio de esa degradación moral, en medio de esos vicios, en medio de esa perfidia de la vida que yo llevaba, vacía, escueta, materialista, sucia y vil, pues obviamente vivía en torno a los vicios, ¿no? Al alcohol, a las drogas, al tabaco, al desorden moral. Y pues ahí, un peleonero, pendenciero, que le gustaba pelear, terminaba en la comandancia los fines de semana, ¿no? Y ahí iba mi familia a sacarme. Un día toqué fondo. Y aquí va a suceder algo que yo le he contado en algunas otras cosas, que nosotros solemos decir así, ¿no? Tocar fondo, como cuando llegas al punto límite, al punto de inflexión, que llegas al punto de inflexión y dices, ya, esto se pudrió, ya no hay más, ya no tengo salida. Para mí ese punto puede ser un punto de catarsis, es decir, de ese punto literalmente el Señor puede salvarte, o de ese punto ya no hay regreso. Satanás te gana la batalla, terminas quitándote la vida como miles o millones de personas lo han hecho a través de los siglos. Cuando la degradación los lleva a un punto clímax donde dices, ya no puedo con mi vida y terminan acabando con su vida. Es triste esa situación, pero es verdad. Personas que se encuentran en una suerte de angustia existencial, una suerte de hoyo moral, no sin salida, y ahí entran en ese punto de inflexión y tocan fondo. Bueno, yo toqué fondo siendo muy chico, no adolescente, toqué fondo. Y yo recuerdo que estando en la comandancia, en la prisión, porque me había peleado con unos tipos y les había quebrado el carro, yo había hecho un desastre, me acuerdo. Estaba yo en la comandancia y me iban a llevar estaba en previas, me iban a llevar ya al Cerezo, o sea, a la penitenciaría, a la máxima penitenciaría, y estaba yo muy triste ahí, ¿no? Había tocado fondo, y había meditando yo en mi cabeza, ¿no? Sin luz, sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Meditando en mi cabeza, tomé la decisión de, saliendo de ahí, me voy a quitar la vida, ¿no? Si es que el Señor me permite salir de ahí, si yo llego a caer a la cárcel, yo no voy a estar en la cárcel, es una locura, y me voy a quitar la vida. Y esa idea empezó como un gusano a carcomer mi mente, ¿no? De hecho, lo narro en mi libro. No fue la primera vez que ese tipo de pensamientos me llegó a la mente, pero tampoco es como que algo nuevo en la vida, ¿no? El ser humano. A muchos les llegan estos pensamientos cuando se encuentran estas crisis existenciales, y me llegaron, ¿no? Me llegaron este tipo de pensamientos, pero bendito sea Dios, la madre de uno de mis amigos era católica, ¿sí? La madre de uno de mis amigos era católica y era la líder carismática de la ciudad. Y yo no lo sabía, ¿no? O sea, mi amigo pues, era igual de yo, alcohólico y pendenciero y un desastre. Y yo no sabía que su mamá era tan devota a la fe católica. Ella fue a la comandancia y me sacó. Ella pagó mi fianza. Para mí eso fue como un impacto, ¿no? Mi mamá ya no había dinero para estar pague y pague fianzas. Ella fue y pagó mi fianza. Y cuando me subí al carro, así con la resaca, con la crisis moral, con la crisis espiritual y existencial, ella me dijo, no tienes que pagarme nada, dijo. Lo único que te voy a pedir es que me acompañes a un retiro espiritual. Y para la gente que es de aquí de Chihuahua, ese retiro se llevó ahí, enfrente del Sagrado Corazón de Jesús, en la casa sacerdotal, en donde viven los sacerdotes. Ahí llevamos el retiro espiritual de 3 días. Miren, les voy a ser muy sincero, cuando un hombre toca fondo, y aquí empieza lo que quiero decirles. Cuando un hombre toca fondo, hermanos, y empieza su búsqueda desesperada de Dios, cuando ese hombre empieza su búsqueda desesperada de Dios, ahí se atraviesan las religiones. Porque las religiones vienen a ser como mediadoras para canalizar esos sentimientos que en el hombre se proyectan hacia Dios, ¿no? Y ahí te vas a encontrar en medio de esa degradación al testigo de Jehová, que va a aprovechar esa degradación y te va a introducir al salón del reino.
Ahí te vas a topar, ¿no? A las sectas, ahí te vas a topar también a los católicos, a los protestantes. Bueno, en mi caso, quien se atravesó en medio de esa crisis moral fueron los católicos. Si se hubiera atravesado un protestante, quizá yo me hubiera hecho protestante antes. Es más, si se hubiera atravesado un testigo de Jehová, quizá yo hubiera sido testigo de Jehová. Porque en ese momento no es como que el catolicismo exclusivamente me salvó porque tenía la verdad. No, es que el catolicismo se atravesó en ese momento que yo estaba en un punto de inflexión. Y viene el catolicismo, la forma de brincar de ese punto de inflexión y brincar de ese asqueroso mundo en el que yo estaba, ¿no? Ahora, ¿por qué el catolicismo? Pues porque eran mayoría, son mayoría en la sociedad, ¿no? En ese retiro pasó algo muy interesante, ¿no? En ese retiro yo me convencí por primera vez de que la trascendencia del ser humano es importante, que había que poner atención a ciertas cuestiones de la vida. Ahí dejé el alcohol. Para quien dice que estoy en rehabilitación, bendito sea Dios, tengo 15 años más. A ver, tengo muchos años que no tengo ese problema ni de drogas ni de nada. Dios me libró, soy una nueva criatura. Y aunque tuve una recaída, como ustedes lo saben, hace tiempo, ¿no? Cuando salí del cristianismo, bueno, no duró tanto y el Señor me trajo de vuelta a casa. Pero el asunto es que el catolicismo me dio como esas impresiones de la trascendencia del ser humano. Y aquí viene la frase: el catolicismo me ayudó en la moralización, en mi moralización. ¿Por qué? Porque por primera vez me inculcó valores morales. No es que en la sociedad o en la escuela no te inculquen principios de cívica y ética, no, sí te los inculcan, pero estos valores morales ahora venían anclados a un personaje llamado Dios. Entonces ahora me sentía con la obligación y con la necesidad de agradar a ese Dios. Y entonces todos los católicos que me conocieron pueden dar testimonio de que aventajaba por mucho a mis correligionarios, ¿no? Fui uno de los mejores católicos que pueden haber existido entre la comunidad carismática y por eso de inmediato así me invitaron a fungir como líder de la comunidad carismática, siendo yo pues, un muchachito, un adolescente, ¿no? Empecé a predicar el querigma, empecé a recibir instrucción por los sacerdotes, empecé a dirigir las asambleas carismáticas, empecé a dirigir el coro de la iglesia y fui encontrando gracia delante de los ojos de los católicos de tal manera que se me abrieron muchas puertas, puertas de trabajo, puertas de estudio, muchas oportunidades, porque el pueblo católico también es un pueblo noble, ¿eh? Hay gente noble, hay gente muy noble, gente muy desgraciada, pero hay gente muy noble. Y la gente con la que me rodea era gente muy noble. Entonces, cuando ustedes piensen que yo soy anticatólico, miren, aquí en las redes sociales yo me tengo que enfrentar a personajes como Sacrosantum, que es visceral, que es una persona vil, ¿no? A personajes como Hugo Sesgado, a personajes como Santiago Neofitón. Pero fuera de este mundo de la apologética, sí hay católicos muy nobles. Y la Biblia nos manda a dar honra a quien honra merece. Y hay gente católica que a mí me ayudó. A ver, ha habido gente católica que a mí me ayudó y ha habido gente protestante que a mí me ha humillado. Yo he sido humillado por pastores protestantes y he sido exaltado por católicos romanos. Y eso no cambia en nada la situación de que yo nunca me voy a ser católico por la siguiente razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, hermanos, por ejemplo, de las crisis existenciales, hay dos aspectos del cristianismo sobre los cuales la enseñanza de la Biblia es muy clara, dice Ryle, ¿no? Uno es el peligro que corre el impío cerca del infierno y otro es la seguridad del justo. Por una parte, la dicha de aquellos que son convertidos, nacen de nuevo, y por otra, la desventura de aquellos que no creen. En algún momento, ustedes tienen que entender que las religiones son moralizadoras de la sociedad y que incluso los grandes dictadores como Mussolini, Franco, Hitler se dieron cuenta de que no se podía atacar la religión porque la religión es moralizadora, cumple un bien en la sociedad, cumple una función en la sociedad, echando sus raíces morales tanto en la familia como en la sociedad a través de sus principios que dimanan de las escrituras, no mates, no forniques, no mientas, no robes, etcétera, que se quedan anclados en la psique del hombre, en el consciente colectivo y entonces se van haciendo como perpetuos, ¿no? En la sociedad. Por eso la sociedad occidental tiene esos principios que incluso Richard Dawkins va a enarbolar y decir, yo soy un cristiano cultural. No le conviene, ¿verdad?, que Cristo no exista, que Dios exista. Esto lo decía el propio Voltaire, decía, si Dios no existe hay que crearlo. A mí no me gustaría, decía Voltaire, que mi barbero supiera que Dios no existe, porque si Dios no existe, no existe un anclaje que le dé valor a esos principios morales. Y por eso fue un gran fracaso la Revolución Francesa, porque quisieron cambiar esos valores morales anclándolos a filosofía y fracasó totalmente. Los hombres se mataban unos a otros, ¿no? Hay un temor de Dios, hay una trascendencia en el ser humano que lo lleva justamente a vislumbrar el bien, la belleza, la verdad. Este libro, por ejemplo, El monje y el filósofo, es un libro de un científico occidental que se hizo budista. ¿Qué lo llevó a hacerse budista? Pues obviamente que las religiones canalizan los sentimientos religiosos de las personas.
sean los testigos de Jehová, sean los budistas, sean los hinduistas, sean lo que sea. Las religiones siempre van a cumplir con el propósito de canalizar los sentimientos religiosos y de alguna forma mostrarle algún camino de trascendencia al ser humano para que transite por ese camino. De ahí no estamos diciendo que estas religiones sean verdaderas, simplemente estamos diciendo que las religiones tienen ese arquetipo, como decía Jung, de que tienen ciertos principios que todos compartimos, ¿no? Hay que ser bueno, hay que hacer el bien, hay que amarnos, etcétera, etcétera. Ahora, yo considero que el cristianismo es la religión por antonomasia, con R mayúscula, y se los voy a demostrar. Pero el asunto es aquí. Hay 5 preguntas que las religiones deben responder o intentan responder, y aquí se van a dar cuenta por qué yo no puedo ser católico romano y por qué yo salí del catolicismo romano. Y por qué yo no volvería al catolicismo romano como Santiago Neofitón, ni me haría católico romano al estilo de Sacro Espanto, ni ninguno de esos católicos. No podría ser católico porque aquí hay una cuestión epistemológica, la forma en que construyo y recibo el conocimiento. Hay 5 preguntas de orden existencial y de orden psicológico que todo el ser humano tiene, sea filósofo, científico, seas niño. A ver, una de las primeras preguntas que hacen los niños es quién es Dios y quién lo creó, ¿no? Y estas 5 preguntas tienen que ver con el origen, la identidad, el significado, la moralidad y el destino, ¿sí? Es decir, el ser humano busca sentido de pertenencia, busca sentido de orientación y busca sentido de identidad. Y por eso los seres humanos buscamos vivir en sociedad, y por eso los seres humanos que son clavos sueltos antisociales son como vistos con desprecio por la propia sociedad. No es que este tío no se acopla, es que este tío no forma parte de la comunidad, siempre está en contra, porque el sentido de identidad se da justamente en comunidad. Bien, el origen, ¿de dónde venimos? La identidad, ¿quién caramba somos? El significado, ¿por qué estamos aquí? La moralidad, ¿cómo debería vivir yo la vida? Y el destino, ¿a dónde vamos? Algunos filósofos han querido responder a estas preguntas, ¿no? Moralidad, por ejemplo, y tienes el principio categórico de Kant, de hacer el mejor bien, ¿no? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos aquí? Pues ahí tienes algunas de las respuestas que te ofrece la ciencia, desde el materialismo, ¿no? Desde el naturalismo, de que estamos aquí por aleatoriedad, ¿no? Del azar, etcétera. También hay unos filósofos que se introducen en este tema, intentan dar un significado a estas preguntas, y la religión, por supuesto, también se mete en este punto y te da algunas respuestas. Por ejemplo, las religiones politeístas suelen tener mitos de creación donde múltiples dioses o fuerzas divinas están involucrados en la creación del universo y de la humanidad. La mitología griega, la mitología romana, la mitología nórdica, entre otras. Todas estas religiones te dicen, es Dios quien creó el mundo, quien creó el universo y quien crea el ser humano. Y esto le da un sentido de orientación ahí al ser humano. Por eso estas sociedades tenían un sentido de orientación y adoraban a sus dioses. Desde Sumeria, desde Mesopotamia, desde Irak, desde las principales sociedades que se fundaron en el Mediterráneo, hasta el siglo XXI, siguen adorando a sus dioses, ¿no? Dioses falsos, dioses pequeños, dioses grandes, dioses poderosos, dioses, todo tipo de dioses. Ahí está el catolicismo, ahora tiene un santo digital. ¿Por qué? Porque son proclives a la adoración de dioses falsos. Después tenemos a las religiones monoteístas, las famosas religiones abrámicas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones en general creen que hay un solo Dios omnipotente y suelen describir un relato de la creación en el que Dios también crea al hombre y crea la humanidad y crea el mundo y crea el universo. En el caso de nosotros como cristianos y en el caso del judaísmo se relata la creación en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. En el Islam se presenta en el Corán, pero si se fijan, sigue siendo lo mismo. La religión, sea politeísta o sea monoteísta, va a involucrar a un Dios que crea al hombre y crea el universo. Después tenemos a las religiones dármicas, ¿no? Todas estas religiones raras donde habrán ratas y habrán vacas y caballos y changos como los hindúes. En esas religiones, aunque tienen diferentes perspectivas, también entienden que Dios creó el universo y la humanidad y que el objetivo humano es unirse con Dios a través de la devoción, el servicio, el samsara, el nirvana, el kundalini, todas esas barbaridades que se han inventado estos locos, ¿no? Que no les ha alumbrado la luz del evangelio y que literalmente comen con las ratas. Bien, al punto de esto es la razón del por qué algunas religiones pueden ser eficaces en cohesionar a los individuos o en ayudarles en sus expectativas sobre la vida, es porque en menor o mayor grado logran responder las 5 inquietudes de la vida. Y hacerlo no tiene que ser religiones verdaderas. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Que por supuesto que el catolicismo me respondió algunas de las preguntas. Si yo, por ejemplo, regreso para acá y pregunto el origen de la vida, de dónde vengo, el catolicismo me la va a responder. Sí me la va a responder, porque el catolicismo me va a hablar de Dios, que Dios creó el universo, que Dios creó a los seres humanos. Es más, la teoría del Big Bang fue enarbolada por un sacerdote. Entonces, por supuesto que están involucrados en buscar una respuesta de dónde venimos. Así que si yo me hago católico, yo voy a sentir una suerte, ¿verdad?, de descanso, decir, Dios. Y eso no hace al catolicismo verdadero. Si yo en el catolicismo busco mi identidad, quién soy, por supuesto que también voy a encontrar un principio, ¿verdad?, antrópico ahí. Valgo para Dios, soy importante para Dios, Dios me creó, etcétera, etcétera. Si yo le pregunto al catolicismo por qué estoy aquí, por supuesto que el catolicismo me va a responder. Hay un propósito, Dios envió a su Hijo, el Evangelio, etcétera. Si el catolicismo le pregunto la moralidad,
cómo debería vivir. Por supuesto que el catolicismo me va a decir, mira, pues no mates, cumple las fiestas, bésale los pies al Papa, tienes que vivir así, 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 híncate con ese yeso, sopla esta vela, carga este rosario y por supuesto busca que te canonicen, etcétera. Pero ¿sabes dónde se pudre todo? En el destino. Ahí el catolicismo explota como una palomita. Ahí el catolicismo fracasa estrepitosamente. ¿A dónde voy? Y por eso yo no puedo ser católico. Así, las religiones pueden ofrecer de forma estilizada o robusta una serie de respuestas a las incógnitas existenciales. Pero la pregunta es, ¿responde el catolicismo estas incógnitas? La respuesta es no. El catolicismo no puede responder sobre el más allá. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? El catolicismo te responde, Dios es el creador, pertenecemos a Él junto a todo lo creado. Bien, es un buen argumento. ¿Quién soy? Hijo de Dios. Perfecto. ¿Por qué estoy aquí? A causa de un propósito amoroso de Dios al crearnos. Excelente. ¿Cómo deberíamos de vivir? Aquí empieza a podrirse todo. Aquí empieza a podrirse todo en el catolicismo romano. Y te lo dice alguien que fue años católico romano, porque nunca encuentras una medida de santificación. No sabes qué es la santificación. Y entonces en la santificación va a entrar la adoración de los cadáveres putrefactos, va a entrar el arrastrarse como gusano con un yeso en la cabeza, va a entrar el rasgarse la espalda con un látigo, va a entrar el golpearse los ojos como Hugo Sesgado, va a entrar el andar viendo apariciones y pellejos sangrantes como Santiago Neofitón, porque todo eso va incluido en el proceso de santificación. Mientras más hagas estas estupideces, más santo eres, como dice el padre Barrabasi, que déjenme les digo una cosa, Barrabasi me metió un strike y estamos ahí en un problema legal con Barrabasi porque me metió un strike, pero ahí le tenemos una sorpresita. Y destino, ¿a dónde vamos? Bueno, pues los católicos no tienen esa certidumbre porque no saben si van al cielo, si van al infierno, si van al purgatorio, y si van al purgatorio, cuántos años van a estar en el purgatorio, cómo los van a sacar, cómo los van a librar, y si van a ir al purgatorio. Y aparte de eso, hay que ver que el catolicismo falla estrepitosamente en las preguntas sobre cómo deberíamos vivir y a dónde vamos, porque ambas respuestas no ofrecen certidumbre. Por eso, aunque el catolicismo puede ofrecer algunos atisbos de verdad, y podemos decir el catolicismo me ayudó, me moralizó, me dio sentido de identidad y pertenencia, eso no significa que el catolicismo sea la religión verdadera. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a la pregunta de ¿qué carambas va a pasar conmigo cuando muera? ¿A dónde voy y cómo debo vivir? Ahí se pudre todo. Y yo lo he contado en otras ocasiones. A mí una monja me puede haber sacado de la cárcel, porque dicen que es una monja, yo no sé dónde sacaron esa barbaridad, ¿no? Pero a mí el catolicismo jamás me pudo responder las dos últimas incógnitas de las preguntas existenciales. A mí un católico me puede haber dado de comer, pero a mí un católico no me respondió jamás las incógnitas de las preguntas existenciales que todo ser humano tiene. A mí un católico me puede tender la mano y abrazarme, sin duda, pero el catolicismo romano no responde las preguntas existenciales que yo, como ser humano racional, tengo, como ser humano espiritual, tengo. Y aquí es donde te vas a dar cuenta que personas que sí piensan, no como Santiago Neofitón, como esos que andan ahí chupando yesos y con las hostias sangrantes, personas que sí piensan y que están en esta búsqueda desesperada de Dios, llega un punto donde dicen, yo no puedo seguir en el catolicismo. ¿Por qué? Primero, porque soy una persona pensante, Dios me ha creado como una persona pensante. Y segundo, porque tengo necesidades de orden espiritual que tienen que ser saciadas y respondidas. Y así como la mujer que está en el pozo de Jacob tiene una inquietud espiritual y dice, ¿dónde debemos de adorar? Tiene una inquietud espiritual y Jesús le responde esa inquietud espiritual y le dice, y vendrá el tiempo cuando de tu pecho saltarán ríos de agua de viva, es decir, estarás satisfecha, estarás llena. El catolicismo no puede hacer eso. El catolicismo ha interiorizado el dolor, el sufrimiento, en ese intento de santificación que tienes a la gente mortificándose y sufriendo porque piensan que es el camino de la santidad. Entonces, aquí vamos al punto a tratar. Mira lo que dice el Dessinger, hermano, que es un documento oficial que viene derivado de los dogmas de Trento sobre la salvación. Pero antes de llegar a eso, para quien no lo sabe, cuando yo me estaba batiendo en crisis existenciales, como existen hoy muchos que se están batiendo en crisis existenciales, en esta búsqueda continua de la verdad, yo acudí a un sacerdote llamado Padre Negris y le pedí que me respondiera a dónde iba a ir yo cuando muriese. Y ese propio sacerdote no sabía la respuesta. Me dijo, si te mueres en pecados veniales, pues vas al purgatorio. Si te mueres en pecados mortales, no sé, porque yo no puedo decir si la última oportunidad y ese cuentito que se sacan de la manga, ¿no?
La pregunta es, bueno, ¿y por qué voy a ir al purgatorio, no? ¿Y cuántos años voy a estar ahí? Y ahí empieza la incertidumbre. No sé. Pueden ser 1000 años, pueden ser 2000 años, pueden ser 3000 años. Depende de las latigueadas que se den tus seres queridos por ti. Depende de la empresa que alguno de tus hermanos aquí en la tierra haya llevado para sacarte de ahí, ¿no? Rasgándose la espalda, golpeándose los ojos para hacerlo por ti. Salgan, ánimas en penas, que el Rosario Santo rompe las cadenas. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que por más católico romano, por más besayesos, por más lamecuadros, por más arrastrado como gusano cargando María, San Judas, Pedros, por más novenas, por más rosarios, el catolicismo romano no puede responder la última pregunta existencial: ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? Así que el catolicismo romano, como todas las demás religiones, hinduistas, budistas, islámicas, judaicas, todas las religiones tienen que vivir en la incertidumbre, en el dolor y en la oscuridad de tratar de ganarse la salvación haciendo obras, golpeándose los ojos, rasgándose la espalda con un látigo, crucificándose en Iztapalapa, arrastrándose como gusanos, soplando velas, lamiendo cuadros, cargando yeso, sacando procesiones, adorando galletas, rezando rosarios, pagando indulgencias, venerando cadáveres incorruptos, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre. ¿Y cómo alcanzan a mitigar el dolor de la conciencia? Haciendo todas esas cosas, porque el temor de qué va a pasar con ellos les persigue. Y como hay temor, Satanás todavía está entronizado sobre ellos. Bueno, en mí, en el catolicismo, había temor, y cuando busqué una respuesta, ningún sacerdote puede darme una respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque la propia Iglesia Católica les tiene prohibido, escuche bien esto, la propia Iglesia Católica les tiene prohibido decir que ellos son salvos. Si tú como católico dices que eres salvo, tú estás bajo el anatema, tú eres maldito para la Iglesia Católica, porque tú no puedes hablar en esos términos de certidumbre. Entonces imagínese, para un jovencito que está buscando certidumbre en medio de las crisis existenciales, saber que Dios lo ama, que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha regenerado, que Dios lo ha predestinado, que Dios lo ha elegido, que Dios lo ha justificado, está prohibido en la Iglesia Católica. ¿No me crees? Mira lo que dice el Dessinger. En el Dessinger 824, en el canon 14, dice: si alguno dijere que el hombre es absuelto de sus pecados y justificado por el hecho de creer con certeza que está absuelto y justificado, o que nadie está verdaderamente justificado sino el que cree, y que por esta fe se realiza su justificación, sea anatema. Ahí tienes el principio elemental de los católicos. Por eso los católicos nunca te van a hablar en los términos de certidumbre. Los católicos no pueden, es decir, sean anatemas si lo hacen. Su iglesia le dice: tú no vas a venir a decir que eres salvo, tú no vas a venir a decir que eres justificado, tú no puedes utilizar estos términos, tú tienes que rasgarte la espalda, tienes que adorar yesos, tienes que cargar hostias, tienes que venerar la misa, tienes que besarle los pies al Papa, tienes que hacer obras de indulgencia, tienes que rezar rosarios, porque si se te ocurre decir que eres salvo por la fe o que has sido justificado por la fe, entonces estás frito. ¿Y por qué? Porque está en la línea, por supuesto, de la creencia católica. Los católicos creen que Dios hace una parte de la salvación, ¿sí? Y que esa parte de la salvación se recibe por la fe a través del bautismo, pero luego tú tienes que hacer la otra parte a través de la acumulación de buenas obras. Por eso ellos creen la justificación por obras. Ellos creen que se van a salvar sacando galletas en procesión, alimentando al pobre, y que cuando lleguen al cielo le van a decir: mira, aquí están todas las obras que yo hice, sálvame Dios. Y entonces, hasta que lleguen allá, no hay certidumbre. Ningún católico puede hablar con certidumbre. Si tú vas al canon 15 del mismo Dessinger, dice: si alguno dijere que el hombre renacido y justificado está obligado a creer de fe, que está ciertamente en el número de los predestinados, sea anatema. Fíjate lo que te dice el catolicismo: ni se te ocurra pensar. Y aquí entran todas las sectas, todas las religiones falsas, porque lo mismo te dicen los testigos de Jehová. Ahí están los testigos de Jehová que no le permiten al pueblo tomar la copa y el pan porque no son elegidos. Los elegidos son 144,000 que van a ir al cielo. Todos ustedes están en la incertidumbre. Así son las sectas. Y Jesucristo lo dijo: cierran el cielo, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Van y hacen prosélitos hasta el fin del mundo. Ahí está Santiago Neofitón transmitiendo todas las mañanas, queriendo ganar a protestantes. ¿Para qué? ¿Para qué quieres protestantes que tienen certidumbre de la fe? Para llevarlos a una secta, para llevarlos a una religión pagana donde les quitas la certidumbre de la fe. Se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo: van y hacen prosélitos al fin del mundo, y cuando los logran los hacen doblemente hijos del infierno, porque esos prosélitos que estaban en el protestantismo sabían que eran salvos por la fe. Te los llevas al papismo a adorar ídolos y a decirles: ustedes no pueden decir que son salvos, tienen que hacer obras, tienen que golpearse, tienen que hacer obras de superadoración, tienen que ganarse la santidad. Y si alguno de ustedes dice que está en el número de los escogidos, en el número de los predestinados, sea anatema. Ahí tienes esa cochina religión
que cuando la empiezas a vivir, cuando quieres encontrar a Dios, cuando quieres encontrar a mi Cristo hermoso, a su cruz llena de sangre, cuando quieres encontrar en el Evangelio, te topas con el papismo de inmediato. Ahí te topas con el papismo, porque estos cánones vienen derivados justamente de la autoridad de ese nahualudo mentiroso, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición que se exalta a sí mismo, que literalmente te dice, tú no vas a decir que eres salvo. Tú no vas a decir que eres predestinado, porque si se te ocurre decir que has sido justificado, eres maldito para la iglesia. Entonces, por supuesto que cualquier catolicucho ahí, que no es católico, que va a misa una vez al mes, va y se bautiza y no vuelve a la iglesia hasta que hay una boda de su compadre para emborracharse, ni le va ni le viene. Pero un católico que se dispone a vivir literalmente la fe católica y quiere encontrar a Cristo, en algún momento se va a encontrar con esta muralla papista, con esta asquerosa muralla papista, y vas a dar cuenta por qué los protestantes aborrecían al papado. Lo aborrecían. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero la Santa Iglesia Madre, mira, Santa Iglesia Madre, la verdad, que te lo crea el perro de mi tía, que te lo crea el perro de mi tía, porque de santa no tiene nada. Ustedes han tenido papas fornicarios, furros y sofílicos, ávaros, mentirosos y asesinos, que es santa ni que 8 cuartos. Esta iglesia papista lo que ha hecho es que con su poder hechizante, ¿no? Con su incienso, sus velas y sus cuadros, con sus catedrales y sus mentiras, embabuca a los que están enamorados de la mentira y que no tienen la intención de, con temor reverente, acercarse a las escrituras para saber si literalmente lo que las escrituras dicen está en concordancia con lo que dicen estos papistas mentirosos. Pero seguimos. Mira lo que dice. Fíjate nada más, hermano. Fíjate nada más. ¿Por qué nosotros debemos aborrecer esta religión pagana? Que nos llamen anticatólica, ¿qué me importa a mí? ¿Piensas que yo me voy a poner a llorar porque me llamas anticatólico? Soy antipapista de la cabeza a los pies, porque el papismo es la aberración de todas las religiones. Es más, hay más posibilidad de salvarte siendo hindú, escuchando el evangelio, que en el papismo, porque el papismo mezcla verdades con mentiras. Ahí está la aberración de, como dice el Apocalipsis, ¿no? De este dragón que habla como oveja, que parece oveja pero habla como dragón. Esta es la aberración del papismo. Mira lo que dicen sus documentos. Si alguno dijere con absoluta e infalible certeza que tendrá ciertamente aquel gran don de la perseverancia, a no ser que se te revele, sea anatema. Tú no puedes decir que eres salvo. Tú no puedes decir que el Señor te ha salvado. Tú no puedes decir que el Señor te ha justificado. Tú no puedes decir que el Señor te ha predestinado. Tú no puedes decir que eres de los elegidos. Tú tienes que creer lo que te dice el nahualudo, ese el papa, esa gerontocracia de ancianos que se han adueñado de la Grey como Babilonia y la han llevado cautiva, y con esas mentiras literalmente tienes que mantenerte el resto de tu vida ahí acumulando obras para ver si en el último día a Dios le place salvarte. No vaya a ser que te mueras en un pecado mortal. Pero no te preocupes, que te van a llevar un agualudo al hospital para que te eche los santos óleos, te llene la cabeza de aceite y te dé la certeza, ¿no?, de que Dios va a tener misericordia de ti. Es una ridiculez supina, hermanos. Por eso, cuando nosotros vamos con autoridad a las escrituras, vamos a encontrar una declaración totalmente contraria. Pero vamos a seguir, mira, Canón 33. Si alguno dijere que por esta doctrina católica sobre la justificación expresada por el Santo Concilio se rebaja la gloria de Dios, sea anatema. Es decir, ni siquiera puedes decir que estas tonterías son la peor brujería que puede existir, la peor herejía, aborrecible. ¿Quién de ustedes, benditos hermanos, sapientísimo pueblo del Señor, pueblo escogido, linaje santo, sacerdocio santo, quién de ustedes va a cambiar el testimonio interno del Espíritu Santo que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Quién de ustedes lo va a ir a cambiar por meterse a las naguas del Papa que les prohíbe decir eso? ¿Quién de ustedes no le brota en el pecho el celo y dice, ¿cómo me vas a mí a cambiar el testimonio interno del Espíritu Santo que le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios y que clama Abba Padre, dándome testimonio de que en algún momento recibiré la posesión completa, pues me han sido dadas las arras de mi herencia? ¿Quién de ustedes, hermanos, va a cambiar eso por irse a una secta como la de los ruselitas, que le prohíben a la gente tomar el pan y la copa? ¿Quién de ustedes se va a ir como a una secta como la de los catrochos, que literalmente te dicen, no puedes decir que eres salvo, no puedes decir que has sido justificado, no puedes decir que has predestinado? ¿Quién de ustedes va a cambiar eso, hermanos? Solamente que tengas un aborrecimiento, pero grandísimo sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su sacrificio, sobre su sangre, sobre su cruz, sobre el madero, sobre todo lo que Él dispensó al ser humano. ¿Cómo, bendito Dios, vas a abandonar la certeza del Espíritu Santo que fue pagada con sangre, la sangre de la cruz, para irte a meter a las naguas del Papa, que literalmente te prohíbe creer que el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer, hermano? ¿Cómo vas a cambiar eso?
¿Cómo? Mire, por ejemplo, aquí está otro sectario, ¿no? Este es un ruselita, un testigo de Jehová, que quiere venir a meter su veneno, ¿no? Y decir que no, que Jesucristo no tomó los elementos con todos sus discípulos, el sacramento. Así, estos tíos envenenados quieren ir botando el veneno, ¿no? Que les han enseñado en sus sectas para que tú cambies la verdad del evangelio como los Gálatas y te vayas siguiendo de la disolución de estas sectas, para que vayas a la secta de los testigos y te priven de la copa, te priven del pan porque tampoco eres de los elegidos, para que te digan que tienes que esforzarte vendiendo revistas de la Atalaya, regalando revistas, regalando Biblias, haciendo cursos, haciendo ahí estudios en las casas para poder ganarte el cielo, ¿no? Es más, ni el cielo, porque estos tíos están esperando vivir con leones y con osos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú a cambiar la gloria del Dios incorruptible que se nos ha revelado en Cristo por irte a una secta de estas, hermano? Ahora te das cuenta, cuando yo veo el debate de mis hermanos apologistas y veo las ultrapapiadas que les dan a estos tíos, digo, bendito sea Señor, porque has levantado entre tu pueblo a tus ungidos, que no dejan sin prescripción a tu pueblo, ¿no? Que lo ayudan, que lo levantan, lo ayudan. Entonces, a un catrocho que nació inmerso en toda esta idolatría, a él le da igual, ¿no? A él le da igual si se va al cielo, al purgatorio, al infierno, a él no le importa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen instrucción, no les ha amanecido la verdad. Pero ¿qué me dices de una persona que dice haber conocido a Cristo y luego se va literalmente al catolicismo donde le prohíben tener certeza? ¿Cómo? Lo mismo hacen los unisectarios, ¿no? Te van a decir que si tú no crees esas barrabasadas heréticas de ellos, tú no perteneces a la iglesia. Lo mismo hacen los ruselitas masones, ¿no? Que te van a decir que solamente 144,000 se van a ir al cielo y que los demás van a andar bailando con leones, con osos y cigüeñas en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque están trastornados por el hechicero de este mundo, por el príncipe de este mundo, el Señor lo reprenda, Satanás y sus mentiras, que siempre dice acá que no tienen acceso a los símbolos. Mira, yo tengo muy buenos contactos, testigos de Jehová, a los cuales les he preguntado, ¿puedes tú tomar los símbolos? Y el asunto es que no los toman. Está como el Paco Arenas, ¿no? Que dice que no les niegan la copa. Y luego les preguntan, ¿no? ¿Tomas la copa tú? No. Campeón. Solamente el cuerpo gobernante, ¿no? Que ahora ya cambió de opinión, ahora ya le deja ponerse pantalones a las mujeres del cuerpo gobernante, ¿no? Ahora ya deja que saludes a los apóstatas el cuerpo gobernante, ¿no? Ahí está otro papismo, ¿no? Otros herejes. Bien, ahora yo quiero que ustedes vean por qué, a pesar de que hay personas buenas en el catolicismo, una cosa no sigue a otra. Para quien venga y diga que el catolicismo romano me salvó, como ese neófito de Sacroespantum, ignora terriblemente el orden epistemológico de las ideas que estamos tratando. Porque en cuanto a la quinta pregunta, ¿a dónde vamos? El catolicismo me abofetea en la cara. En cuanto a la pregunta, ¿a dónde voy a ir cuando muera? Lo que el catolicismo hace, en vez de darme consuelo, es darme una cachetada en la cara y decirme, tú le vas a creer al nahualudo del Papa lo que a él se le ocurra, y tú te vas a someter a ese nahualudo y a los cánones de Trento y a los cánones del Dessinger, que dice que tú de ninguna manera puedes decir que tienes salvación. ¿No les arde el pecho de celo, hermanos? Ustedes, hermanos, que doblan las rodillas y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes dándoles testimonio de que ustedes están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, de que han sido glorificados con Cristo, de que han resucitado con Cristo, de que han sido sentados en los lugares celestiales con Cristo, a ustedes que el Señor les llama mi manada pequeña, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, a ustedes que se les promete una herencia inmarcesible en los cielos, de donde vendrá Cristo, a ustedes que cuando suene la trompeta serán arrebatados juntamente con Cristo en los cielos y ahí estarán con Él siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiaron la gloria del Dios incorruptible por ir a una de estas sectas, hermanos? ¿Cómo? Ahora te vas a ganar la salvación regalando libros de la Atalaya, ¿no? ¿Y por qué no regalan los libros de la Atalaya donde venía el gran chasco, cuando ofrecían al pueblo la supuesta emancipación, ¿no? Con la venida de Cristo, y resultó ser un gran chasco, levantaron mansiones, y ahorita miren, sus falsos profetas. Ellos se burlan de Lutero, ¿no? Decían que Lutero estaba inmerso en esos paroxismos neuróticos, psicológicos, de estar buscando certidumbre en su convento. Ellos no saben realmente la gran lucha. Ellos no saben la gran lucha en la que un hombre se vuelve inmerso. Esa lucha desesperada del alma por encontrar el asiduo, ¿no? Tomarte de Cristo. Ellos no saben lo que implica eso. Ellos no saben lo que implica eso.
Ellos no saben o no entienden la desesperación de la mujer de flujo de sangre que desesperaba y toca el borde del manto del Señor, ¿no? En medio de ese tumulto. Es decir, en la salvación es como un grito desesperado del alma cuando tocas fondo y dices, necesito un Salvador. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pregúntale a un testigo de Jehová si él es salvo. Pregúntale a un católico si es salvo. Es más, pregúntale a los ruselitas masones que están aquí en el chat. Pregúntaselos directamente en el chat, a estos ruselitas masones que están aquí. Pregúntale si son salvos. Pregúntaselos, hermano. No te quedes con la duda. Aquí hay varios ruselitas masones en el chat. Pregúntales. Mire, este es un ruselita masón, ¿no? Pregúntale a ese ruselita si él es salvo. Pregúntaselo directamente. Verás lo que te va a contestar. Si la salvación es un grito desesperado del alma que clama a Dios en medio de su aflicción, y Dios promete responderle, y Dios dice, clama a mí, y yo te responderé. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pregúntale a los ruselitas si son salvos. Pregúntale a los católicos, lamecuadros, si son salvos. ¿Qué te van a decir? Que no. ¿Por qué? Porque las sectas de larga data cierran el cielo, ni entran en ellas, ni dejan entrar a nadie. Pregúntaselo. Verás se va a quedar calladito, no te va a poder responder al ruselita. ¿Por qué? Porque no, él no tiene seguridad de su salvación. Él tiene que andar repartiendo atalayas. Él tiene que andar dando estudios. Él tiene que someterse al cuerpo gobernante. Él tiene que creer las estupideces heréticas del primer siglo de Arrio. Pregúntale al ruselita si es salvo. Mira, te apuesto que ya no contesta en el chat. Pregúntale si es salvo. Pregúntale a los católicos de aquí del chat si son salvos. Sí. Pero queremos que respondas la pregunta. No te nos vayas por las ramas. Queremos que respondas la pregunta si eres salvo. ¿Eres salvo? Miren, se fijan, no puede responder. Aun cuando la Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 1 Corintios capítulo 15. Y si vosotros creéis en el Evangelio sois salvos. Y también dice en Hechos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora pregúntale a este rusalita. Pregúntale. Sí, pero no puedes contestar. No puedes contestar. ¿Por qué? Porque no tienes la seguridad, porque estás inmerso en una secta que te cerró el cielo. Igual que los católicos romanos. Entre ustedes y los católicos romanos no hay ni una diferencia. Entre ustedes y los católicos romanos no hay una diferencia porque los dos están tratando de ganarse el cielo a través de sus buenas obras. Uno rasgándose la espalda con látigos y otro repartiendo revistas. Pregúntenles. Yo no les estoy mintiendo. Ustedes, los católicos que están aquí, se burlan, dicen que no, que sí. Aquí está. Respondan. ¿Son salvos o no son salvos? Y se van a dar cuenta que les tienen prohibido y está tan interiorizado en su psique el hecho de que ellos no pueden interpretar esos textos así, con esa certidumbre, con esa seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia en 1 Corintios? Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros hablamos con esa certidumbre? Porque el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nuestro corazón. Y así dice la Biblia, ¿no? Que Jesucristo habite por la fe en vuestros corazones y que nosotros seamos capaces de, con todos los santos, conocer la altura, la anchura, la profundidad, el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y si el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, entonces tenemos la esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que nosotros estaremos frente a frente con Él y le veremos cara a cara a Él como Él es. Ahora pregúntale a un testigo ruselita, ¿no? Ya no respondió. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no son salvos? Porque para tener la certidumbre es necesario tener la certeza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ese testimonio del Espíritu que brota como una fuente de agua de vida que te dice, estás en mí. ¿Y qué dice Pablo? El Señor conoce a los suyos. Mira, me manda a leer, mira, me manda a leer artículos de los ruselitas. No, chiquitín, aquí respóndenos si eres salvo. No me mandes a la página de JW. ¿Por qué no puedes responder? Porque no eres salvo. No eres salvo y no tienes la certidumbre y no puedes hablar en esos términos porque no tienes al Espíritu Santo. Y como no tienes al Espíritu Santo, tienes que vivir con esa incertidumbre, queriendo ganarte la salvación, repartiendo folletos y repartiendo revistas de la atalaya, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Pregúntale a un católico si es salvo, ni siquiera te va a saber decir cuánto tiempo va a pasar en el purgatorio. Y es por eso que en el momento de que uno empieza a buscar a Cristo, a Dios verdaderamente y sustancialmente, uno empieza ahora sí a discriminar objetivamente entre religiones y sectas. Y yo puedo decir, vamos a analizar a los ruselitas masones, ¿no? Vamos a analizar a esos masones y vamos a ver si ellos ofrecen certidumbre a una pregunta existencial y espiritual que tiene que ver con la trascendencia del ser humano que yo tengo. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Los ruselitas no saben. Tengo que andar repartiendo atalayas para poder tener un poco de certidumbre en medio de esta incertidumbre existencial. Tengo que ser encontrado repartiendo revistas de la atalaya. ¿Por qué? No son salvos. Ok, no pasa nada. Vamos a los católicos romanos. Quizá los católicos romanos me ofrecen una respuesta mucho más contundente a la pregunta de qué va a pasar conmigo cuando muera. No puedes tener certeza de salvación. Tienes que hacerle caso a los nahualudos, ¿no? No hay certeza. Vamos al mundo evangélico, bendito sea su nombre, bendito sea el pueblo del Señor. ¿Qué me dicen? Todo aquel
que confiese el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Me estás diciendo que puedo tener certidumbre? Sí, hermano, puedes tener certidumbre. Puedes tener certidumbre en Cristo. En Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí cambia todo, ¿no? Ahí cambia todo. Ahí es cuando empiezas a llorar. Ahí es cuando empiezas a decir, me quitaste, Dios mío. Padre Santo, me quitaste un peso encima, ¿no? Porque mientras en este mundo brego con los poderes del mal y los problemas de este mundo materialista, todavía en mi alma estaba el atosigamiento de que tú me fueses a condenar. Todavía yo, mi Señor amado, mientras bregaba con este mundo, que maldecido por el príncipe de Satanás, se lanza contra mí, vorazmente, ¿no? Ferozmente a devorarme, todavía yo también bregaba con la inquietud y la incertidumbre que tú me fueses a condenar. Pero ¿qué pasa? Que brilla entonces la luz de Cristo. Brilla la luz de Cristo. Y cuando brilla la luz de Cristo, entonces empieza la certidumbre, ¿no? A través de sus palabras. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro. Mis hermanos. Aleluya. Por lo cual, estoy seguro. ¿De qué seguro? ¿De qué está seguro Pablo, hermanos? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro. Mira, cuando encuentras el camino correcto de la manada pequeña, dices, bendito Dios, ¿no? Me quitaste, oh Padre mío, un peso encima de verdad. Me quitaste un peso encima porque ahora puedo entrar con seguridad hasta el trono de la gracia por medio de la sangre de mi Cristo y decir, un problema menos, bendito sea Dios, ¿no? Porque mientras tengo que ir escalando este monte escabroso de la vida, donde los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanidad de la vida se agolpan sobre mí, por lo menos sé que mi Dios ya no me va a condenar, porque en Cristo he sido justificado, en Cristo he sido santificado, en Cristo he sido glorificado, en Cristo estoy sentado en los lugares celestiales, en Cristo he sido sepultado, en Cristo estoy resucitado, para que si me glorío en Cristo. Y entonces cuando volteo a ver a los roselitas masones y los veo repartiendo folletos, repartiendo revistas para alcanzar su salvación, cuando veo a los católicos digo, bendito Dios que hay un pueblo en la tierra, bendito Dios que hay una manada pequeña, como decía Menon Simmons, donde quiera que tú vayas y encuentres esta manada pequeña que sufre, síguela. Bendito Dios que hay un pueblo, bendito Dios que donde quiera yo puedo encontrar una iglesia evangélica donde hay certeza de salvación, donde se predica a Cristo. Y en Cristo, 1 Corintios 1:30 dice, hemos sido justificados, en Cristo hemos sido santificados, en Cristo hemos sido glorificados, en Cristo hemos sido lavados. Y fíjese cómo inicia el texto Pablo. Estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro, es decir, mientras que el Concilio de Trento me niega la certidumbre, diciéndome que yo soy maldito si tengo certidumbre, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por la obra del Espíritu, dice, yo estoy seguro de que tú a mí no me vas a separar del amor de Dios. Tú a mí no me vas a separar, ni el diablo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me va a separar del amor de Cristo. Voy a tener caídas, voy a tener deslices, voy a tener luchas, voy a tener momentos de desierto, pero nada me va a separar del amor de Cristo. Esa es la promesa, que todo lo que el Señor le ha dado a Cristo no lo pierda. Y yo soy de Cristo, y si soy de Cristo, ¿cómo me voy a perder? Yo no quiero ser encontrado repartiendo atalayas para ganarme a Cristo. Yo ya tengo a Cristo por medio de la obra de su Espíritu Santo. Entonces yo ya tengo certidumbre. ¿Qué me dice el Señor? Avanza, 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 porque el que empezó vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y avanza. La fe que yo te he dado, yo la voy a consumar en el día final. El que empezó en vosotros la buena obra la consuma. Él es el autor de nuestra fe, esa fe que nos hace creer, esa fe que nos hace palpitar, esos ríos de agua de vida. Él es la fe que nos da el inicio y Él consuma nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe y Él es el consumador de nuestra fe. Entonces, yo puedo seguir escuchando al ruselita masón que me manda a leer Eclesiastes, ¿no? Todo perdido en sus vanidades. O puedo escuchar a Santiago Neofitón diciéndome que el Nahualú, el Papa, o puedo creerle a la Escritura. Y entonces yo entiendo a los evangélicos, escuchen bien, yo entiendo a los evangélicos con todas las luchas que tienen que enfrentarse a las sectas unicitarias, a los testigos de Jehová, a Santiago Neofitón y la secta de los papistas, y todo el día están ahí reborboteándole en la cabeza, no, tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú estás perdido, Satanás acusándolo.
Yo sé la lucha que tienen como para todavía venir y desestimar la obra del Espíritu Santo en la palabra. Así que, ¿cuál es nuestra confianza? Que en el día que tú cierres tu puerta tras de ti y ores en lo secreto y abras la escritura y le digas a Dios, mira, Padre amado, mira, Señor mío, muchos son los que se han levantado contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación. Mas tú, Señor, es escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta la cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es la seguridad de mi alma. Caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi izquierda y a nadie me tocará. Y entonces empiezas a sentir la seguridad del Espíritu Santo. Señor amado, no es por mis méritos, no es por mis obras, no es por lo que yo he logrado, es por la sangre preciosa de Cristo Jesús que entro hasta el trono de la gracia y en ti soy salvo y tengo seguridad. Y aunque se levantan contra mí los enemigos, se levanta contra mí Satanás, se levanta contra mí el adversario, se levantan contra mí las sectas, se levantan contra mí los herejes, pero Señor, aquí en este espacio, en este rincón, a oscuras, con la ayuda de tu Espíritu Santo, clamo a ti me fortalezcas en la fe que tú me diste para ayudarme a perseverar en la fe hasta el día final. Y ahí estás, hermano, luchando, creyéndole a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Enoc a Dios y fue llamado amigo de Dios y fue traspuesto. Y todos estos hombres de Hebrón se le creyeron a Dios y creyéndole a Dios se mantuvieron como viendo al invisible. Entonces, aquí estamos ante una realidad, ante la realidad de que cada día se levantan herejes y se seguirán levantando. Y entonces dice Cristo, hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a la tierra. Hermano, la fe se puede ir menguando, pero mira, dice esta promesa Pablo. Tenemos esta promesa certera. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Y si Dios conoce a los suyos, ¿qué andaba haciendo Edgar en las borracheras? ¿Qué andaba haciendo Edgar caído, arrastrándose entre los narcotraficantes? Andaba caído, pero ¿sabes qué pasó? Dios conoce a los suyos y en el momento preciso, como le sucedió a Nabucodonosor, que le salieron plumas y le salieron garras, en el momento preciso Dios dijo, basta, basta. Tú no eres de este mundo, tú eres mío. Y como tú eres mío, tú no te vas a perder, porque lo que Dios ha mandado es que todo lo que el Padre me ha dado, yo no lo pierda. Y mientras hay ovejitas, ¿verdad?, que necesitan el alimento de mi Señor, allá va el Señor con su bordono a buscar a la perdida, a la perniquebrada. Y allá en medio de las fiestas, allá en medio de los traumas, allá en medio de las borracheras, allá ve y mete su mano a los cenagos y dice, basta, tú eres mío. Y ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada te va a separar de mi amor. Y entonces, hermanos, ¿cómo voy a regresar yo a las naguas del Papa? ¿Cómo voy a regresar yo? ¿Cómo voy a andar yo repartiendo atalayas para ganarme a Cristo? Yo ya tengo a mi Cristo. Es más, mi Cristo pelea la batalla por mí. Soy una saeta en las manos de mi Señor. ¿Por qué? Porque estoy afinado, estoy afilado, soy un vaso de honra en sus manos. Porque para eso nacimos, para un propósito, para el propósito de la reconciliación. Vengan, acá hay pan, vengan y coman, decía Spurgeon. Acá hay pan, vengan y aliméntense. Somos personas que encontramos el pan y les damos el pan a los que no tienen ese pan, ¿no? Ay, bendito sea el Señor. Mira lo que dice acá Pablo. Estoy seguro de que nada me va a separar del amor de Cristo. Yo sé, yo sé, escúchame, yo sé que hay momentos donde Satanás te tiene pero derribado, ¿verdad? Porque caíste, porque pecaste y porque la conciencia te atosiga, porque hay esta ley en tus miembros que te lleva atado a la ley del pecado y dices, miserable de mí, que quiero hacer el bien, que quiero ser santo y no puedo porque esta ley del pecado me lleva atado. Y entonces gimes junto con la creación para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y la revelación total y la adquisición completa del Espíritu Santo. Y gimes en tu interior y dices, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a librar este cuerpo de muerte? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que sufrir esta ley que está en mis miembros que no me permite amarte plenamente? ¿Hasta cuándo, Señor? Y con todo, ese mismo Pablo dice, pero estoy seguro. Hermano, Dios mío, mi vida, bendito. Y con todo, dice Pablo, yo estoy seguro, con todo y esta ley de mis miembros, con todo y las acechanzas de ese que anda como león rugiente, con todo y los que se introducen encubiertamente en la iglesia como herejes, con todo y los lobos que se levantan contra la maná pequeña, con todo y eso, estoy seguro de que mi Cristo no me va a dejar, porque nada me va a separar de su amor. ¿Y qué te dice el papismo? Si alguno cree que está seguro, sea anatema. Decide tú, amado. Decide tú, o tú le crees a Cristo y su divina palabra, o tú le crees a los masones ruselitas, o tú le crees a los unisectarios herejes, o le crees a los papistas, que andan ahí vagando en la oscuridad, tratando de encontrar a Dios a tientas, como los griegos, que le levantaban muros al Dios desconocido, tratando de encontrarlo a tientas. Decide tú. Yo, por mi parte, no quiero ser encontrado más que en Cristo, por lo cual todo lo que en este mundo hay lo tengo por basura, dijo Pablo, y quiero ser encontrado crucificado juntamente con Cristo para que lo que yo viva en la carne lo viva en la fe del Hijo de Dios. Padre amado. Ay, mi Señor.
Ay, Padre, qué bueno es Dios, de verdad. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Uf, qué grande es nuestro Cristo. Y entonces estamos crucificados juntamente con Cristo para que Cristo nos encuentre viviendo lo que vimos en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Y en ocasiones, los niños en la fe, ¿verdad? Los niños en la fe que no perseveran, que no tienen los elementos todavía agudizados, como dice Hebreos 6, por el uso, sino que tienen que volver a echar el fundamento de obras muertas, ¿verdad? El fundamento de la fe, de los bautismos. Esos niños en ocasiones el temor les atosiga el corazón y dicen, pero sí seré salvo, pero el Señor no me irá a condenar, pero es que pequé, pero es que caí. Tranquilo, tranquilo, respira. Hay dos realidades en esta vida. Una de esas realidades es que tú eres pecador y otra de esas realidades es que Dios es omnibenevolente. Y dentro de esas dos realidades tú tienes que entender algo. La única forma de conciliar esas dos realidades, de que tú eres un hombre pecador y que Dios es un hombre y Dios es un ser justo y santo y amoroso, la única forma de conciliarlas es cree. Hebreos dice, es preciso que los que se acercan a Dios crean que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La única forma de conciliar es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. Entonces, ese temor de que Dios te va a condenar, de que Dios te va a matar, te va a mandar al infierno, te va a aniquilar, te va a desaparecer, te va a castigar, ese temor que impera sobre los hijos de los hombres a causa de la trascendencia, saber que existe un Dios justo, ese temor, la única forma de mitigarlo no es vendiendo revistas de la Atalaya, no es regalando revistas de la Atalaya, haciendo estudios bíblicos, lacerándose la espalda. La única forma de mitigar ese dolor es por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces esa paz te da una certeza que es el perfecto amor echa fuera. El perfecto amor echa fuera el temor de que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú estás temiendo a Dios todos los días de que Él te puede condenar, es que la fe no se ha perfeccionado en ti. Tiene que perfeccionarse, tienes que perseverar. Por eso Pablo dice, yo oro que seas capaces con todos los santos de conocer la altura, la anchura, la profundidad, la largitud, el amor de Dios que excede todo conocimiento. Tienes que perseverar en su amor, no en su castigo, no en su ira, no en su juicio. Tú has pasado de muerte a vida y a ti Dios no te ha puesto para ira, sino para que seas glorificado, para buenas obras, para novedad de vida. Tú no has sido puesto para ira. Entonces tú has sido puesto para exaltar el nombre de Cristo. Tienes que dejar de temer, tienes que perseverar en la fe. Y cuando estés temiendo, ten fe. Y cuando hayas caído, ten fe. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es amoroso, Él ama a su pueblo, Él ama a los tuyos. Y así como nosotros amamos a nuestros hijos y somos malos, pero los amamos tanto que no les damos un escorpión cuando nos piden un pan, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Ten fe. Y si tienes fe, Él te ha dado su Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones, ¿verdad? El cual, ¿cómo grita? Grita, Abba Padre, papito, Abba Padre, Padre mío. De ahí que quien teme, dice el apóstol Juan, no ha sido perfeccionado. ¿Y cómo perfeccionamos a los santos? Efesios capítulo 4, Él ha puesto en la iglesia, Él ha constituido unos apóstoles y profetas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo perfeccionamos a los santos? Aquí es donde oramos por nuestros pastores. Danos pastores, Señor, que tengan un corazón amante y paciente, que conozcan tu palabra, que prediquen tu palabra, que perfeccionen a los santos, para que los santos no anden vagando de un lado para otro, para que no caigan en las garras del papismo, no caigan en las garras del ruselismo, no caigan en las garras de los unisectarios y tengan que pasar tristemente, ¿no? Esa batalla de salir de ahí, con luchas. Danos pastores santos y yo os daré pastores conforme a mi corazón y conforme a mi espíritu, que os apacienten en toda ciencia y en toda verdad. Entonces, aquí es donde decimos, bendito sea Dios, que tenemos una iglesia que predica la verdad, predica el evangelio, predica la palabra de Dios y no nos predican dogmas, no nos predican barrabasadas, ¿no? Como los ruselitas, como los católicos con sus cánones que nos prohíben tener certeza. Ahí es donde yo digo, sí, hermanos, es verdad. Un católico me ayudó a mí, me sacó de un momento difícil, pero el catolicismo romano, que es muy diferente, a mí no me ayudó en nada, porque el catolicismo romano fracasa estrepitosamente cuando se trata de Cristo. Mira lo que dice Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En la pregunta ¿quién? Puedes añadir todas esas cosas que tú piensas literalmente en tu temor y en esa interiorización de ese temor que te van a separar del amor de Cristo. ¿Quién te va a separar? ¿La tribulación?
¿La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, quiere decir que yo voy a cerrar mis ojos en esta tierra con la total certidumbre de que la muerte no me separará de mi Cristo, porque la promesa es esta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Cristo, primicias de la resurrección. Y ahí voy a estar, ¿no? Quizá mañana, quizá pasado, quizá en un hospital, quizá en un accidente, quizá en una enfermedad. Lo que Dios disponga para este siervo, voy a cerrar mis ojos y esa muerte a mí no me va a separar de mi Cristo. Porque la promesa es esta: ni la muerte, ni la muerte. Nada. Por eso nosotros no creemos en el famoso sacramento, ¿verdad? De la extrema unción. Yo no necesito a tus curas para meterme al cielo. Cristo lo hizo. Alzaos, oh puertas de vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos vosotras puertas eternas, y alzaos vosotras vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Él abrió el cielo para mí. Así que cuando yo cierre mis ojos, la muerte no me va a separar de Cristo, ni los ángeles, ¿no? Porque quizá estos ángeles, al saber que nosotros hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los propios ángeles por tener en nosotros, ¿sí?, la experiencia del dolor, que supera por mucho el conocimiento de ser un ser perfecto que no sufre, ese dolor que compartimos con Cristo, que lloró, y como dice la Biblia, es necesario que estos sufrimientos se vayan cumpliendo en todos nosotros alrededor del mundo. Ese sufrimiento nos da una experiencia que nos superpone por los ángeles. Y aunque no vemos todavía esto, y tenemos que decir que ellos son superiores en potencia, y no nos es lícito hablar de forma despectiva ni de los demonios ni de los ángeles, sí es verdad que tendremos, así como Cristo es en este momento glorificado, así seremos también como Él. Por eso los demonios rechinan los dientes de saber, hermano, que tú y yo seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Uf, Dios mío, mi vida. ¡Ay, bendita palabra de Dios! Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Sabes que uno de los problemas que aquejan hoy a la humanidad de sociedad occidental siglo XXI es la ansiedad? Y la ansiedad, ¿sabes qué es? Es estar pensando y repensando acerca del futuro. Pero ¿qué dice Pablo? Ni lo futuro. Tranquilo, estás en Cristo. Ya lo futuro no te va a separar de Cristo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ay, hermano, que borbotee tu corazón, créele a Dios. Si estás ahí creyéndole al neofitón ese que se convirtió porque vio un pellejo de sangre, si estás creyéndole a los ruselitas que andan ahí regalando revistas y te hacen estudios, ¿no?, que van con sus corbatitas, créele a Cristo, créele al apóstol de los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Él fue comisionado por Dios para hablar a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Ahí está, ¿no?, el gran misterio revelado a Pablo, que del cuerpo de Cristo se derribaría la pared, ¿no?, que nos dividía, judíos y gentiles, haciendo de él un solo cuerpo. Ahí estamos nosotros insertos. ¿Y qué dice Pablo? Que somos guardados, Pedro, por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe. Otra vez, la única forma en que puedas permanecer en esta vida con esa certidumbre gozosa, que a ver, el gozo del Señor, dice el salmista, es mi fortaleza. Tú, Satanás, no me vas a arrancar ese gozo. Tú, Ruselita, no me vas a arrancar ese gozo. Tú, papista maltrecho, no me vas a arrancar ese gozo de la salvación. Si tú quieres allá mortificarte con buenas obras y ganarte el cielo con obras, si tú quieres, vender revistas y regalarlas, tú a mí no me vas a quitar ese gozo, porque ese gozo se me dio a mí mediante la fe. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. ¿Está alguno triste? Cante alabanzas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente los cristianos, por la certidumbre. Están Pablo y Silas ahí presos en el cepo, saben que probablemente van a morir. ¿Y por qué tienen gozo? Porque el gozo es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sergio, deja de marcarme, por favor. Deja de marcarme. Es el Ruselita, hermanos, que me está marcando. Sois guardados. ¿Tú eres guardado, hermano? ¿Estás guardado por el poder de Dios? ¿Estás guardado? ¿Estás ciertamente guardado? Si tu respuesta es sí, ¿por qué temes, hermano? ¿Por qué esta tentación? Caramba, con este tío, ¿no? ¿Por qué esta tentación ahora
¿Por qué esta tentación, hermano, ahora del papismo que te niega la certidumbre? Tú estás guardado por el poder de Dios. Mira, Dios te tiene en su hueco, en el hueco de su mano. Allá los catrochos dicen que están en el hueco de María. Déjalos a ellos, man. Tú estás guardado en la mano de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y entonces a ti Dios te presumirá la creación. Esto es la iglesia, esta es la que yo compré, esta es la que yo lavé, la que purifiqué con agua y con la palabra. Estos son, ¿verdad? Mira lo que dice 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Pero ¿con qué certidumbre está hablando Pablo cuando el Papa dice que no puedes tener esta certidumbre ni en la justificación, ni en la salvación, ni en la predestinación? ¿Cómo Pablo está diciendo que el Señor lo va a preservar con esta certidumbre? Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, porque Dios no va a mentir contigo. Escucha bien, Dios no va a mentir, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengas un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta en nosotros. Mi consuelo no está en el Papa, mi consuelo no está en el romanismo, mi consuelo no está en los roselitas, en los unisectarios, mi consuelo está en Cristo. Y tenemos esta fortísima esperanza de que Dios no va a mentir. A ver, es que tengo miedo de que Dios me vaya a condenar. ¿Habéis creído en Cristo? Sí. Esto es exactamente lo que le pasó a Wesley, que mientras iba en ese barco a América, una marejada se levantó, ¿verdad? Y estaban a punto de naufragar y Wesley temía. Y mientras el barco se sangoloteaba de un lado a otro, los moravos, benditos sean, oraban en esa citadela del espíritu ahí, en un camarote, y Wesley entró y se dio cuenta de que había una paz inmensa en medio de ese tumulto. Y entonces el moravo, detectando el miedo de Wesley, le dijo: ¿habéis creído en Cristo? Uf. ¡Ay, bendito Señor! ¿Y qué respondió el señor Wesley? Respondió después: yo iba a salvar a los nativos, pero ¿quién me iba a salvar a mí? ¡Ay, Señor bendito! Y entonces sucede, como le ha sucedido a muchos de nosotros, que un día, un glorioso día, ¿verdad? Por eso cantamos ese famoso himno de Happy Day. Oh, día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Un día, un glorioso día, a determinada hora que yo creo que todos recordamos, Juan Wesley, mientras pasaba por la sociedad de Aldersgate, encontró que un moravo estaba leyendo el prefacio de la carta a los romanos de Lutero, y ahí decía: porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A los que creen, al judío primeramente y después al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y entonces dice Wesley: sentí que mi corazón ardía, sentí un extraño fuego en el pecho, ¿verdad? Porque ¿qué había pasado? El Espíritu Santo había venido a morar en él, haciéndolo renacer del Espíritu, habiendo transformado su vida, haciéndolo nueva criatura. Y entonces en Cristo, quien es nueva criatura, ya no tiene cosas que preocuparse, porque todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y entonces este hombre que estaba perdido en aquel barco, habiéndose creído un santo, no un catedrático, un teólogo, de repente se encuentra salvado por el Espíritu Santo en medio de una predicación. ¿Qué pasó con Charles Spurgeon? Que mientras va caminando, una tormenta de nieve lo agarra, se mete a una iglesia donde está predicando literalmente era el diácono de la iglesia, el intendente de la iglesia, y está leyendo el texto de Isaías: venid y ved a mí todos los términos de la tierra, y que decía: no es necesario hacer nada más que venid y ved a Jehová. ¿Y qué pasó? Que ese extraño fuego se apoderó de Spurgeon, y mira lo que Dios hizo con Spurgeon, bendito sea su nombre. Mira lo que Dios hizo con Wesley, mira lo que Dios hizo. ¿Qué hiciste con mis muchachos, Señor? ¿Y qué pasó? Mientras Charles Wesley está revolcándose en una enfermedad en la cama, alguien le lee también Romanos capítulo 1, y entonces dice Charles Wesley: de repente sentí igualmente que un fuego se apoderó de mí. Y ahí está el fuego, hermano, el fuego apoderándose. ¿Quién tiene ese fuego? ¿Cómo va a temer si ese fuego arde, ese fuego no se apaga? Aunque el pábilo esté humeando, ¿verdad? El Señor vendrá y lo prenderá nuevamente. ¿Cómo vas a cambiar eso por el papismo? ¿Cómo vas a cambiar eso por el papismo? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y por eso cuando hablamos del fuego, lo hablamos en esos términos, ¿verdad? Está aquí, mira, aquí está Cristo habitando por la fe en mi corazón. Aquí está, hay momentos difíciles, sí. Hay momentos de angustia, sí. Hay momentos de tumulto, sí. Pobreza, angustia, enfermedad, tristeza, sí. Pero nada de eso me arranca este fuego. Nada. Nada. ¿Tú lo tienes, hermano? ¿Eres salvo en la sangre de Cristo? ¿No cantábamos nosotros ese corito, no? If you've been to Jesus for the cleansing power, are you washed in the blood of the Lamb? ¿Eres salvo en la sangre de Cristo, mi hermano? ¿Has sido salvado en la sangre de Cristo? ¿Te ha salvado el Cordero de Dios? ¿Tienes el fuego del Espíritu Santo borboteando en tu corazón? ¿Tienes la voz del Espíritu en la conciencia diciéndote tú eres hijo? ¿Tienes la voz del Espíritu clamando Abba Padre desde tu interior? ¿Tienes esta seguridad de los ríos de agua de vida que saltan para vida eterna? ¿Tienes esa seguridad de que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni los ángeles, ni los principados te podrán separar del amor de Cristo? El perfecto amor se ha perfeccionado en tu corazón. ¿Está Cristo habitando por la fe ahí dentro de tu corazón? Si eso tienes, hermano, ¿a quién le temes? ¿A quién le temes? Deja que vengan las luchas, deja que vengan las pruebas, deja que vengan las hambres, deja que vengan las pobrezas, deja que vengan los tumultos. Tú y yo con Cristo estaremos un día allá, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. ¿Tienes el fuego del Espíritu Santo ahí, hermano? ¿Está Cristo habitando ahí? ¿A quién temes? ¿Al diablo? ¿A quién temes? ¿A tus acusadores? Deja que se levanten, hermanos, deja que acaben con tu reputación, deja que somos la manada pequeña, tiene que pasar, pero el fuego aquí está, mira, aquí está el fuego ardiendo, aquí está el fuego que no se apaga. Pregúntale a un católico si él tiene ese fuego, pregúntale si él es salvo. ¿Qué les vas a envidiar a todos los papistas, hermanos, sus catedrales? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Desde aquí ministramos al Señor. Por eso yo ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Aquí, mira, desde aquí. ¿Cómo voy a tomar yo este cuerpo santo y lo voy a unir a Baal? ¿Acaso el templo de Baal y el templo de Cristo es lo mismo? ¿Cómo voy a unir yo este templo al templo de los ídolos? Quédate con tus catedrales, quédate con tus ídolos, quédate con todo. Aquí está el templo. Y mira, ¿sabes qué? Si algún día el Dios Todopoderoso y Soberano te permite perseguir nuevamente a la iglesia, dice la promesa así, y si este cuerpo es desbaratado, si se te concede a ti matar a este cuerpo, no pasa nada, porque la Biblia dice, no teman al que mata el cuerpo, teman al que tiene poder para echar el alma y el cuerpo al infierno. Yo no te temo a ti, ni a la muerte, ni a la Inquisición, porque si incluso tú desbaratases este cuerpo, yo tengo uno reservado allá arriba, no creado por manos humanas. He aquí yo voy a prepararos lugar. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Qué le envidias tú al papismo? ¿Qué le envidias tú a los ruselitas, hermano? ¿Qué le envidias a las sectas si lo tienes todo en la bendita palabra de Dios? Mira a nuestros santos hombres, cómo lucharon día y noche con su sangre, su sudor y sus lágrimas para darte este bendito libro, ponerlo en tus manos y decir, no temas, no temas, cree, ¿sí? Porque bienaventurado es el hombre que medita en la palabra del Señor y hace de ella su delicia, porque será como el árbol que da su fruto a su tiempo, plantado junto a las aguas y su hoja no cae. No así los malos que son arrebatados como el tamo. ¿A quién temes? Ahí tienes, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guarda la palabra. Y entonces ahí estás, ¿no? Estás luchando, estás sufriendo y viene la palabra. No es mi palabra como martillo que rompe la roca. No dice así la Biblia, ¿no? Y ahí viene la palabra, ¿no? 365 veces dice la Biblia, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, levántate, no temas. Bendita palabra que ha venido a morar. No teman, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él recordará todas las cosas. Y entonces ahí está la palabra, ahí está sembrada la palabra. Y estás ahogándote en tumultos y ahogándote en crisis, no porque pecaste, porque caíste. Y viene la palabra. No temas, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Y entonces la palabra que está viva y es eficaz y traspasa como una espada, nos limpia, ¿no? Señor, yo creo en tu palabra. Sí, Señor, yo creo en tu palabra. Yo no le creo a Satanás, yo no le creo a los papistas, yo no le creo a esa gente mentirosa. Yo creo en tu palabra, me mantengo en tu palabra, me sostengo en tu palabra es verdad para mí. Tu palabra, dice la propia escritura, ¿no? Tu palabra limpia, es una lumbrera, adereza mi camino. Así que, hermanos,
Adelante. ¿Qué le envidian ustedes a los papistas? ¿Qué le envidian? ¿Las hostias esas sangrantes? ¿Eso le envidian a los papistas? ¿Qué le envían las catedrales? Antes viene este cuerpo, ha sido santificado. Ha sido santificado. Guarden sus cuerpos para el Señor. Luchen, aunque haya una ley en sus miembros, ¿no? Para que podamos cantar así como ese glorioso himno. Me glorío en Jesucristo, que con su sangre me limpió. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo clavó en aquella cruz. Ahí está mi gloria, ¿no? Mi gloria no está en las catedrales, mi gloria no está en las cosas vanidosas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Jesucristo permanece para siempre. Mi gloria no está en el cuerpo gobernante, mi gloria no está en el Papa, mi gloria no está en la sucesión apostólica, mi gloria está en Cristo, quien se ofreció a sí mismo por mis pecados, dándome vida eterna. Y si siendo nosotros pecadores, Él nos amó así, ¿cuánto más Dios nos dará todas las cosas con Cristo Jesús? Por eso Cristo Jesús dice, ya no les llamaré a ustedes siervos, sino amigos, ¿no? Los amigos saben todas las cosas. Y nosotros sabemos todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hoy yo les digo, hermanos amados, ¿les ha ocultado Cristo algo a ustedes en cuanto a su salvación? ¿Les ha ocultado Cristo la certeza de su salvación a ustedes? ¿Cristo les ha prohibido sentir el gozo y la algarabía de la salvación, como cuando dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas ocultaste de los sabios y las diste a tus pequeños, porque así te plació a ti, Padre? Así te plació a ti, Padre. ¿Y no dice eso Pablo? Mira que según la carne muchos de ustedes no son sabios, no son dignos. Lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Ninguno de nosotros tenemos aquí presunción de apellidos, ¿verdad? Códigos postales, riquezas o cuentas bancarias. Es más, muchos de nosotros éramos lo más peor de este mundo, ¿no? Borrachos, maledicientes, fornicarios, prostitutas, alcohólicos, drogadictos, mentirosos. Pero lo vil y lo menospreciado tomó mi Cristo, ¿verdad? Lo vil y lo menospreciado tomó mi Cristo. Él lo tomó y le dio forma, ¿no? Con sus manos. Él le dio forma con sus manos. Y nos hizo vasos de honra que guardan un tesoro. Aunque somos frágiles, como dice la Biblia, ¿verdad? Que este tesoro está guardado en vasos frágiles. Este tesoro está guardado en vasos frágiles, pero tenemos esta certeza que lo que está acá adentro, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado, tú no me lo quitas con nada. Tú a mí no me lo quitas. Jamás. ¿Sí? Tú a mí no me lo quitas. Porque estos vasos de misericordia, Él preparó para gloria. Yo no fui preparado para ira. Cuando Cristo me alcanzó, cuando Cristo me tendió su mano en el lodo cenagoso, cuando Cristo me renovó, cuando Cristo me salvó, cuando Cristo me extendió su misericordia, cuando Cristo me justificó, Él preparó este vaso frágil para gloria. Y entonces esta iglesia santa, esta iglesia que ha sido justificada, esta iglesia que ha sido lavada, esta iglesia que ha sido sentada en los lugares celestiales, está preparada para ser presentada como una novia pura y sin mácula delante del Padre. Cuando Jesucristo, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, la presenta y diga, mira Padre, esta es la que tú me diste, estos son los vasos preparados para gloria. Eran débiles, perseveraron en la lucha, perseveraron en la batalla, tenían a los herejes, tenían a Satanás, tenían al mundo y sus deseos, tenían las vanidades, pero perseveraron día y noche en la palabra que yo les di. Y por eso dice, estas cosas os he escrito para que vosotros también tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión es verdadera en Cristo. Y estas cosas, hermanos, están, ¿dónde están? ¿Dónde están para que usted pueda tener comunión con Cristo? ¿Dónde están? Ah, en el prototipo. Es que este yeso que tengo aquí es el prototipo. Sáquese con su prototipo. Cristo ya fue, dice Gálatas, crucificado ante nosotros, aquí en nuestros ojos. Ya fue crucificado. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestra esperanza no está en la imagen de Cristo. Nuestra esperanza no está en el yeso. Nuestra esperanza está justamente en la comunión. Y si tenemos comunión unos con otros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Si tenemos comunión unos con otros, porque la comunión es en Cristo. Si tenemos comunión unos con otros, ahí está la certeza otra vez. La sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. ¿Yo para qué quiero imágenes? ¿Para qué quiero yesos? Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Por qué? Porque estamos en comunión y la comunión es con Cristo.
Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes tienen comunión con sus hermanos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, y perseveramos en ese Señor, en esa fe y en ese bautismo, a pesar de nuestras dudas, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que no lo sabemos todo y conocemos en parte, como dijo Pablo, perseveramos en esta lucha y decimos, sí, yo amo a mis hermanos, porque ellos también han sido lavados, ellos también han sido santificados, ellos también han sido justificados. Libra mis manos, Señor, de angustiar a mis hermanos, libra mis labios, Señor, de traer calamidad, no me permitas azotar al que tú no azotas, líbrame, Señor, de ser tropiezo para ellos y hazme un vaso de honra en tu casa, porque en la casa de Dios hay vasos de honra, hay vasos de oro y de materiales preciosos, pero también hay vasos para deshonra, ¿no? Así que, ¿a quién le temes, hermanos? ¿A quién le temes? ¿A quién? No hay un solo ejemplo en la Biblia de que uno de los elegidos naufrague y vaya al infierno. No hay elegidos en el infierno, ¿sí? No hay elegidos en el infierno. Y tú has sido elegido. Tú has sido escogido para vida eterna. Tú has sido escogido para gloria. Yo te pregunto, después de esta exposición de la Escritura, ¿qué le envidias al papismo? ¿Qué tiene el Papa que ofrecernos? ¿Qué tiene Roma que ofrecernos? Sino incertidumbres, negruras, tristezas e inconsistencias. ¿Qué le envidias a Roma si tenemos todo en Cristo? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Bendito sea el Señor. Así que reitero, sí, es verdad, un católico me ayudó. Honra a quien honra merece. De todo mi corazón, oro con sinceridad delante de mi Dios, con mis manos limpias, pidiendo que así como los judíos le decían a Cristo, mira, Señor, este hombre ha hecho mucho bien a tu pueblo, concédele la petición. Así yo también le digo, Señor Jesucristo, este hombre en algún momento me tendió la mano, concédele la salvación, alcánzalo en tu misericordia. Ten misericordia de nuestras familias, que ahogadas y naufragadas en la incertidumbre del catolicismo romano en el cual crecieron, no son capaces de verte a ti, fuente de agua de vida, y te han cambiado a ti por cisternas rotas que no retienen el agua. Pero tú, mi Señor Jesucristo, tú que eres fiel y justo y verdadero, has prometido que todo aquel que invoque tu nombre en su desesperación, todo aquel que invoque tu nombre en el momento de aflicción, tú, mi Señor Jesucristo, tú le salvarás, porque no se ha cortado el brazo del Señor para salvar. Porque quien tiene oído no oirá, y quien tiene ojos no verá. ¿No están los ojos del Señor sobre los habitantes de la tierra? Tú, Señor, que conoces a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros tíos, a nuestros esposos, esposas, hijos, hermanos. Tú que sabes, Señor, que por ignorancia han abrazado esta religión falsa, que no retiene el agua ni les permite, Señor, llegar al cielo. Tú compadécete de ellos como te compadeciste una vez de nosotros. Y permítenos con celo, con certidumbre, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, por todos los medios que sean posibles, amando tu palabra, atesorándola en el corazón, para que en el momento preciso tu palabra venga y haga morada en nuestra mente y podamos predicarla con justicia y sazonada tu palabra con verdad. Hermanos queridos, ¿quién como el Señor, hermanos? ¿Quién como el Señor entre los dioses? Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartir. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.